te digo, nos llegan los pacientes una vez que han pasado primero por el traumatólogo, entonces por allí para nosotros el diagnóstico suele ser un poco más limitado. Es raro que el paciente con un dolor de hombro venga primero al neurólogo y no al traumatólogo. Pero sí, es muy rica la patología del hombro en virtud de toda como sabemos, la articulación más móvil del organismo, como dijo Leo, por ende está lleno de nervios, está lleno de músculos, los cuales pueden sufrir algún tipo de patología, ¿no? Y bueno, en los diagnósticos diferenciales entran un montón de enfermedades neuromusculares, y bueno, neuropatías, plexitis braquial, inflamaciones del plexo, que bueno, nuestra herramienta siempre la más útil es el electromiograma. Y desgraciadamente la electromiografía de hombro es una electromiografía bastante compleja y con poco training de la mayoría de los electromiografistas, ¿no? Entonces, siempre es un Sí, desafío tal cual. diagnóstico cuando llega un paciente con un hombro doloroso, con un congelado, bueno, realmente es empezar a hurgar, encontrar la aguja en el pájaro, ¿no? Porque tenés que ir músculo por músculo, a veces es muy difícil por la anatomía y por la funcionalidad del hombro de poder separar músculos individuales, y a veces músculos que están muy Tal pegaditos cual. están inervados por nervios. Sí, sí. Entonces, bueno, creo que el hombro nos obliga muchas veces a estudiarlo el paciente mucho y, bueno, y nos obliga a ser muy prolijos en la realización del electromiograma, ¿no? Para brindarles a ustedes muchas veces, que son quienes piden el estudio, una mayor certeza diagnóstica. Pero bueno, creo que con el hombro, creo que todos nos rompemos un poco la cabeza, Leo, creo que todos, ¿no? Sí, Es una patología que nos cuesta mucho a nivel diagnóstico, pero que tiene mucha satisfacción cuando uno llega al diagnóstico, ¿no? Así que creo sí, que tal es, cual, tal cual. que es Estoy de muy, muy lindo el acuerdo. tema. Discúlpame, Sergio, te interrumpí. Ah, sí, sí. No, interesante lo que dice, lo que plantea María José y lo de ondas de choque, que bueno, que es una de las terapias, creo que de indicación formal para las patologías crónicas de hombro, ¿no? Y agudas también. En eso creo que ustedes saben un Eh, poquito más que nosotros. Nosotros vamos más a la parte diagnóstica, no nos quedamos un poco en la parte de tratamiento, salvo que el paciente curse una patología neuromuscular pura, lo cual es raro que el paciente tenga un proceso, salvo en las plexitis braquiales, el Parson-Starner, que son raros de ver, pero que lo vemos cada tanto. El resto de las veces que viene un hombro doloroso tiene que ver con seguramente un componente mixto, por allí traumatológico y exacto, neurológico aparte. exacto. Ahí estoy viendo la consulta de Natalia por el tema de la onda de choque y alguien también contesta ahí el tema de la experiencia con esto. Me parece que las ondas de choque han tenido un buen impacto y un buen, digamos, desempeño en muchas patologías tendinosas. Yo honestamente siempre las indico para patología, por ejemplo, el tendón de Aquiles y alguna tendinitis rotuliana. No he tenido gran experiencia en ondas de choque para tendón del supraespinoso. Honestamente, te soy honesto, no las he indicado y no tengo experiencia en ese tipo en la entesopatía en miembro superior. Sí, en miembro inferior, porque ya había escuchado que alguna de las complicaciones puede ser algunas reacciones adversas, entonces siempre me animé más a darlo en patología de miembro inferior que en superior. Yo, bueno, para la próxima, si querés, hay una cosa muy interesante para hablar, lo que está muy relacionado con lo de Sergio, que tengo una clase armada de neuropatía por compresión del supraescapular, que es una patología muy asociada, digamos, en la diferencia en lesiones del supraespinoso o no, y que está muy buena, está linda armada como para diferenciar. Creo que es una de las únicas patologías en las cuales nos mezclamos con Sergio, en lo cual si hace el electromiograma que él puede brindar, es bastante una herramienta muy útil para saber que hay un nervio solo que se comprime y hace un daño tremendo y que a veces esto pasa totalmente desapercibido. ¿Por qué? Porque los tendones están sanos. Entonces uno siempre digamos, se limita a ver los tendones. Y esto, si pasa de largo, nos causa el mismo daño que una ruptura tendinosa. Claro. Bueno, no sé si quieren que demos Bueno, inicio para que no se nos haga tan cortita la charla dale, de vamos a Sergio. tratar. ¿Sí? Excelente, gente. Un placer, gracias por la invitación. Un abrazo grande a Sergio, que lo veo hace rato no nos cruzamos.
Y para todos los que están participando, que me interesa mucho que sea interactivo el tema de la capacitación y si hay algo que me gusta de una clase es que sirva para todos los que estén presentes, así que desde ya para Franco, Nati, para el Martín, que creo que está ahí conectado, no sé si está de oyente ciego o qué, y a todos los que tengan dudas y quieran participar, me interrumpen en cualquier momento. El tema a tocar es nada más y nada menos que lumbalgia. Pongo este tema tan general y tan a grosso modo como para tratar de hacerlo práctico y que en el consultorio, que todos vamos a ver siempre lumbalgia, nos sirva de algo la herramienta de cuándo derivarme una lumbalgia o cuándo es una lumbalgia que dejó de ser de un tratamiento clínico simple y no hacerse crónico de un paciente. ¿Sí? Voy a ver si puedo arrancar con la presentación, a ver si me deja cargarlo. Está habilitado. Bueno, vamos a probar. Ahí va. ¿Lo tiene en pantalla? Sí, sí. Excelente. Bueno, vamos a arrancar entonces. Empezó creo con una diapo que no iba. Déjenme ver si puedo volverla para atrás. Ahora sí. Bueno, empezamos. Lo interesante de las lumbalgias, que se considera como aquel dolor referido a la zona lumbar, tienen varios orígenes, varias entidades que pueden generarlo. Entre ellas están las lumbalgias de origen muscular, están las de origen discogénico, están las de origen facetario, que nos referimos a facetas siempre cuando hablamos de las pequeñas articulaciones que soportan la carga en la parte posterior de la columna. Algunas neurogénicas por enfermedades ya sea de la raíz del nervio o inclusive congénitas, que hay varias, o adquiridas en el contexto de que nacen muchas personas con deformidades, mielingocele y otros tipos de patologías que traen implícito un dolor mecánico a la columna. ¿Por qué? Porque no trabaja de la manera que le corresponde. Es tan frecuente la lumbalgia que casi el 80% de la población antes de los 45 años sufrió alguna vez de lumbalgia. Es muy representativa entre los 40 y los 50 años de edad. Es casi el 50% de las consultas médicas y la segunda causa de consulta médica, luego de las consultas de las vías aéreas o de la vía respiratoria. Tiene un tema muy importante sobre el gasto público. En Estados Unidos representa casi 1.000 millones, ya que es la primera causa de jubilación en la parte laboral. Y tiene también grandes implicancias con trastornos psíquicos de ansiedad, depresión, e incluso es mucho más frecuente en fumadores, la lumbalgia en sí. Después, otro tipo de clasificaciones las podemos referir a de origen mecánicos, de origen inflamatorias, y algunas que son mixtas, que surgen por cualquiera de estas dos cosas, que yo después voy a tratar de hacerles una introducción en las diferentes lumbalgias y cómo se pueden percibir desde el examen físico, cómo podemos nosotros distinguir unas de otras. Y después otra manera de clasificarlas según el tiempo de evolución. Como la gran mayoría son autolimitadas, la lumbalgia, más del 80% es autolimitada, la podemos clasificar en agudas, subagudas o crónicas, y en el episodio agudo de una lumbalgia mecánica, el médico interfiere indicando un reposo relativo. Lo que le podemos sugerir a un paciente siempre es el control de su decúbito, en un decúbito que generalmente recomiendo que sea decúbito lateral, con una leve flexión de las rodillas y una almohada entre las piernas. Eso para que descansen las fascias, que son los músculos que se encargan de proteger casi siempre la causa del dolor. Cuando uno tiene una patología, supongamos discogénica, que es algo medio complejo porque cuando uno lee un libro de hace 20 años atrás, habla que el 90% de las lumbalgias son de origen desconocido o inespecífica. Y hoy en la literatura se habla de que el 90% de las lumbalgias tienen un origen muy preciso y definido, pero que es muy difícil de encontrar. Entonces eso a nosotros nos hace entender un poquito, a medida que nos empapamos más en el examen clínico, en la semiología, en el desencadenante, en estudiar todos estos factores para poder interpretar y decirle a un paciente que no es una lumbalgia autolimitada de 48 horas muscular, sino que tiene un patrón de origen más radicular y que probablemente le lleve muchas semanas su recuperación. Entonces, la primera consulta en esa lumbalgia, primero identificar que la lumbalgia no es lo mismo que la lumbociatalgia. Cuando uno agrega un patrón en la consulta de irradiación, sea al miembro inferior, pantorrilla o pie,
ya deja inmediatamente de referirse a lumbalgia. Ya hay un componente que irritó a un nervio o a una raíz que hace que el dolor se propague o se irradie. Las lumbalgias sí tienen dolores radiados, debido a que hay una parte de la columna, que es el disco, que soporta cargas para amortiguar muchas veces los impactos, las flexiones o los esfuerzos, que irradia por sus ramos mediales, que son una parte de la raíz que sale, a los músculos multífidos, y eso hace que el paciente refiere siempre una irradiación glútea. Por eso, en el examen semiológico en la tarde van a ver que hay un punto entre el glúteo que se llama punto ciático, que uno cuando examina una lumbalgia generalmente es doloroso. Y eso nos hace un poquito distinguir lo que referimos recién, si es ciático por una irritación neurológica o si es muscular el dolor. Otra medida que tomamos en estos pacientes que se presentan con lumbalgia pura es pedirles que se hagan analgesia, ya sea física, a través de frío o de calor, las primeras 48 horas, y enseñarle algún tipo de hábito de higiene en cuanto a su trabajo y a la sobrecarga que pueda estar ejerciendo. Recomendarle posiciones ergonómicas en el trabajo, la utilización de la faja en el caso de que haya sido sobre una carga o un esfuerzo en algún mal hábito, y eso realmente es muy importante. Si me preguntan a mí, el 70% de las consultas que uno tiene, más allá de que me venga a buscar como subespecialista a mí, no son primarios casi nunca los casos que yo veo, terminan siendo factores que interfieren en la calidad de vida de ellos, recomendándole o sugiriéndole cambios de hábito. Entonces, muy importante, y debido al volumen de consultas que tiene cada uno de nosotros en la lumbalgia, está bueno entender y anticiparse que la gran mayoría que son autolimitadas podemos dar estas sugerencias que le van a hacer bien. Después, otra manera de clasificarla son las lumbalgias que vienen con alguna manifestación radiológica. Por ejemplo, una lumbalgia que tenga un origen reumatológico, una fibromialgia y otras patologías. Y después ya tenemos una lumbalgia que, junto a la radiografía, nos da un poco más de certezas. ¿En cuanto a qué? Al origen del dolor. Una radiografía que nos muestra una discopatía nos va a hacer sospechar si es agudo o crónica en base a si tiene esclerosis, risartrosis o espondilolisis en alguna zona de la columna, y esto va a hacer que biomecánicamente la columna, que se comporta como una estructura que tiene dos pilares sólidos y en el medio un núcleo que amortigua la carga, tanto en la fuerza axial como en la fuerza inercial de cizallamiento, empecemos a entender ¿por qué esa degeneración del disco? Entonces, cuando uno rompe cualquiera de las estructuras que nos da en la columna la estabilidad, empiezan a aparecer estas alteraciones radiológicas. Y ahí está el tema importante de poder evaluar al paciente con algún estudio. Como les decía, el 50% alivia en la primera semana, en el caso de las lumbalgias, y el 95% alivia en los 3 meses. Eso significa que del porcentaje de lumbalgias total que yo veo, solo el 5% requiere de mi atención para darles un tratamiento en el área de la subespecialidad. Eso es muy importante, que entiendan que la gran mayoría de mis pacientes no requieren de un tratamiento que sea quirúrgico o invasivo. Algunas causas de lumbalgias están referidas a estas pequeñas articulaciones que no las quiero dejar de lado, y de hecho las puse primero para poder hablar lo que es muy común, que se llama la risartrosis o las lesiones de la faceta o espondilolisis. Habrán leído 1.000.000 de informes de resonancia que hablamos de la espondilolistesis o la espondilolisis en tal o cual segmento. La gran mayoría se presentan en la adolescencia, generalmente son pacientes deportistas, muchas veces de alto rendimiento, en donde existe una exigencia física en máxima flexión o extensión, muy común en jugadores de vóley para sacar una pelota, en pacientes con rugby que generan mucha carga en flexión, y lo que hace es que esas patitas que soportan la carga posterior, por un sobreesfuerzo o por una fatiga o por estrés, se quiebre. Como la faceta articular solamente soporta entre un 15 y un 18% de la carga de la columna, no son lumbalgias fáciles de identificar. Son lumbalgias que muchas veces el paciente, cuando uno lo examina y lo palpa, no le encuentra un dolor real. Entonces, para poder identificar o someter a más carga a la faceta, la maniobra más importante es hacer la hiperextensión del paciente hacia atrás. Cuando un paciente sufre un dolor agudo, incluso corta la inspiración y uno percibe que fue muy molesto, puede intuir que al soportar más carga a posterior haya movilizado una lisis y el paciente ese tenga realmente una alteración anatómica que le está causando ese síntoma de lumbalgia. En las radiografías, no sé si lo hace, no importa ni el nombre, pero en teoría lo que describe es una imagen de un perrito en esta placa que se llama oblicua. Y el perrito está descrito como
la oreja, para que lo traten de ver, el hocico, el cuello. En el cuello, cuando uno ve esta línea negra, se dice que el perrito tiene puesto su collar. Entonces uno ve que el perrito tiene la patita delantera, la patita trasera y la cola atrás. Cuando uno ve esta imagen en el cuello del perrito, uno sabe, como en esta otra imagen, que esta fractura está presente. Fíjense, en un estudio un poco más complejo, que una tomografía, también podemos percibir esa lisis, e incluso en los perfiles, cuando son bilaterales y se encuentra alineada la placa porque tiene bien hecho el foco, también se ven en los perfiles. Inclusive abajo hay una reconstrucción que da un poquito más específica y también lo permite ver. Es importante entender que la resonancia es un estudio de alta complejidad que muchas veces no hay que pedirlo en la primera consulta. La radiografía nos muestra, no quiero decir pavadas, pero soy el máximo solicitador de radiografía de columna de Villa María, porque casi todos los pacientes vienen ya con la resonancia. Y no está mal, pero hay que ser sincero, el 80% de mis pacientes con la radiografía solo se va medicado y me pregunto, ¿cómo no me pidió la resonancia? Y la verdad que si yo hago un mal uso de los recursos que tenemos en la salud, sinceramente yo no le estoy dando un beneficio ni al paciente, ni a mí, ni a mi profesión. Entonces, soy bastante precavido en pedir una resonancia, aunque como todos los pacientes vienen ya con un historial de dolor de larga data, tienen 7, 9, hasta 10 resonancias hechas en los últimos 3 meses. Otra cosa importante, la resonancia tiene una vigencia y tiene un valor. Si no hubo una intercurrencia traumática, un gran esfuerzo, algún tipo de antecedente importante patológico, tiene vigencia por 1 año para una cirugía y para 2 años de evolución clínica. Entonces, cuando un paciente viene con una resonancia y tiene 3 meses y dice, no, es vieja, vamos a repetirla, no es tan serio, no es tan cierto. Una resonancia con 1 año está totalmente vigente, inclusive para tomar una decisión de una conducta quirúrgica. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué quería demostrar con la resonancia? Cómo se ve el edema acá en esta zona del pedículo, que es la zona donde soporta la carga de la vértebra, que se ve más brillante. Eso se ve en el STIR y muchas veces en el T2, que es importante. Como les decía, son siempre pacientes jóvenes y nosotros si queremos evaluar que una secuela dolorosa, que este paciente tiene repetidos episodios de dolor, es muy importante y juega un papel crucial otra radiografía que es con movimiento. La radiografía con movimiento, que es hoy por hoy en la Argentina el único estudio que tenemos dinámico, porque la resonancia no nos llegó todavía, permite ver cómo se mueve esta estructura en base a la carga que uno tiene. Y acá definimos que en un perfil, en la primera imagen, prácticamente no se ven las lisis, y cuando yo le hago la misma radiografía en flexión, evalúo bien cómo se abren las dos facetas articulares, y esta paciente terminó con un tratamiento con un corset termomodelado durante 4 semanas. Y ese fue el tratamiento definitivo, porque tuvo la suerte de que peguen. A veces la tengo que operar. Este es otro caso, este es un masculino de 45 años, que uno ve la radiografía, ¿y qué le llama la atención? Le llama la atención que tiene una pequeña desviación, que tiene una curva, que tiene una escoliosis torácica, que la pelvis está un poquito basculada, no están iguales las crestas ilíacas, los hombros también están desnivelados. Y uno, cuando le ve a un paciente una escoliosis que no supere los 20 grados y ya tiene adurez esquelética, la madurez esquelética habla de que ya cerraron todos sus cartílagos de crecimiento, es un paciente que no va a tener una progresión de su curva y que incluso todo su organismo se equilibró en base a estas curvas. Entonces probablemente tenga la tibia 5 milímetros más larga, la clavícula izquierda un poquito subluxada y haya encontrado fisiológicamente una armonía para encontrar el equilibrio. Y columna es eso, es pilar, es encontrar el eje, de qué manera distribuir las cargas para que seamos lo fisiológicamente gastar la menor energía posible para bipedestar y para movernos, trasladarnos y soportar la carga de la manera más fisiológica, no exigirle el desgaste a una articulación más que a otra. Entonces, es muy sabio el organismo y eso realmente es importante. Uno ve una placa y dice, no, lo derivo por la escoliosis, uno por ahí lo que peca es de no observar con mayor calidad o detención la radiografía. En este paciente, que viene con una lumbalgia mecánica de casi 4 años de evolución, lo primero que a mí me llama la atención, y quiero tratar de demostrárselos en la radiografía, que no sé si la ven bien todos a su derecha, es los espacios discales, que están formados por el disco, el cuerpo vertebral, el marco que tiene cada una de estas vértebras junto con esto que nosotros llamamos el pedículo, y hacia atrás la faceta articular. Por acá vemos el agujero grande que se llama foramen, y es por donde salen las raíces, y tratamos de ver de que todos estos forámenes estén respetados en el perfil.
Ese es uno de los parámetros importantes a tomar. Y yo al ver esta radiografía inmediatamente me llama la atención una sola cosa. ¿Qué me llama la atención? Este borde, que nosotros le llamamos corner, de la vértebra L5. Que a diferencia de las otras vértebras, que también tienen un poquito de artrosis, porque evidentemente es un paciente trabajador, tiene más esclerosis y el platillo de arriba se lo ve más blanco. Esto significa que este disco alguna alteración tiene. ¿Qué hacemos? Inmediatamente podemos tomar la decisión de hacer una resonancia, pero si tuviéramos un aparato de rayos y en 5 minutos le podemos dar una explicación al paciente, ¿qué le pedimos primero? Una placa dinámica, con movimiento, para ver si ese disco realmente funciona o no funciona normalmente. Acá tenemos la radiografía. Cuando yo evalúo la radiografía de perfil en extensión, vemos que la línea posterior está totalmente constituida. La vértebra está alineada respecto a las superiores. Y cuando me voy al lateral izquierdo, van a prestar atención que hay un escalón. Hay un escalón importante. Si ven las líneas posteriores de la vértebra, van a poder interpretar que ese disco hizo una traslación en el movimiento. Entonces este paciente pobre, como ya le habían hecho resonancias, y en las resonancias se hacen acostados, esta persona cuando está acostado tiene el eje alineado. Y ese disco, desgraciadamente, no genera presión sobre la raíz que a él le causa una molestia. Entonces, es un paciente complejo porque va con una radiografía normal y con una resonancia normal y tiene un trastorno depresivo, psicológico, fibromialgia o algún otro diagnóstico, y simplemente necesitamos interpretar que la lesión de él era una inestabilidad mecánica. Y este pobre paciente, desgraciadamente, y por la edad que tenía y el antecedente que tenía el dolor, se ganó 4 tornillitos y se fijó en su segmento de inestabilidad con una microcirugía mínimamente invasiva, video asistida. Son procedimientos ambulatorios, paciente que opero a la mañana y que a la tarde se va a la casa, y que a él yo le puedo ofrecer hoy por hoy volver a su actividad física normal. Este paciente es un paciente funcional de alta demanda, con antecedentes de maratones, de ciclismo, y técnicamente lo primero que uno busca es ofrecer un procedimiento lo menos agresivo posible para que recupere su calidad de vida. Punto final, no hay alguna otra necesidad en este caso. Inclusive, lo primero que le oferto a cualquier paciente es, usemos una faja, trabajemos la zona media, fortalezcamos core, el abdomen, oblicuos, lumbares, ¿para qué? Para que cumplan la función de estos tornillos. Estos tornillos lo que buscan es que la vértebra esa deje de tener movimiento. Y para suplementar esa falta de movimiento con la prótesis, uno lo que coloca es hueso propio entre la vértebra de arriba y la vértebra de abajo. Y van a prestar atención que en la imagen de abajo a la derecha hay una cajita entre el cuerpo vertebral de la vértebra de arriba y de abajo que se llama cage, y ese cage lo que tiene es hueso adentro para que se forme un puente entre esas dos vértebras en la posición fisiológica en donde trabajó toda su vida este paciente. Entonces su columna restaura su eje y vuelve a tener una vida con capacidad funcional de carga sin dolor, que era lo que lo limitaba. Después hay casos más complejos, ¿no? Uno no se va a encontrar siempre con que la inestabilidad es sencilla o que es un solo disco. Esta patología, que es mucho más común y que son pacientes generalmente añosos, en este caso no, es una paciente joven por lo que vemos ahí, se presenta con un síntoma de una lumbalgia mecánica severa, invalidante, pero además de eso soporta un dolor o tiene un dolor sobre la pierna, porque está descrito como una cruralgia derecha. Esa cruralgia derecha, en muchos casos, significa que el espacio en el cual nosotros tenemos el foramen, debido a la deformidad de la paciente, comenzó a tener una compresión en la raíz. Es muy difícil en estas deformidades de la columna ofrecerle a un paciente un tratamiento que se adecue con fortalecimiento muscular para levantar ya el foramen. Cuando uno toma este caso previo, sí, lo primero que uno tiene que hacer es tratar de corregir, hacer una reeducación postural, enseñar todos estos hábitos que les decía fundamentales de la ergonomía en la posición del trabajo. Y en esos casos, claramente, la única opción es quirúrgica. Después les muestro el caso, creo que está resuelto más adelante. Otro fenómeno importante para entender, que ya son a través de la tomografía o de la resonancia, son los famosos picos del oro. Estos picos laterales que vemos en la columna significa que el disco perdió su suficiencia para amortiguar el impacto. Entonces, a la hora de soportar la carga, ambas vértebras chocan y van generando microfracturas en el cuerpo vertebral que hacen que se calcifiquen hacia afuera para tratar de encontrar rigidez. Como decíamos recién, la columna, al ser un soporte,
fisiológicamente busca rigidez, permanentemente hace las modificaciones que sean necesarias para soportar la carga. Y eso es lo que empezamos a ver en las columnas. Empezamos a ver señales de vacío en el disco, que son estas líneas negras que se ven como que el disco no existe. En realidad no está más el disco. El disco se migró, se fue, se extruyó, se metió en el canal, pero no está más el disco. Otro de los síndromes que estábamos discutiendo recién, que se llama el síndrome facetario, que es lo que habíamos hablado del dolor que aumenta a la hiperextensión, están totalmente correlacionados con lo que veíamos recién. A medida que el disco pierde altura, la articulación que está atrás soporta más carga, porque no se compensa el balancín del equilibrio de cómo distribuir el peso. Entonces, cuando uno tiene un dolor mecánico que aumenta atrás a la hiperextensión, hay que correlacionarlo con esa discopatía degenerativa. Esa discopatía degenerativa muchas veces requiere de un tratamiento mucho más complejo, más integrado en cuanto a la rehabilitación que tenga que tener. En los pacientes que tienen una discopatía severa, yo lo mando a hacer una elongación activa asistida y lo más probable es que termine con una cruralgia o con una ciática invalidante, porque es un disco que al estar inestable y al tener poco espacio, pellizca frecuentemente a la raíz. Para los síndromes facetarios, el estudio ideal es la resonancia, ya que es el más sensible y específico. La tomografía me muestra algunas de las alteraciones que son las que más me interesan, y cuando uno ve las alteraciones, si bien radiográficamente uno puede ver la articulación, que sería este segmento en el cual la carilla inferior de la vértebra superior, junto con la superior de la vértebra inferior, que parece un trabalengua, se tocan, frotan cada vez más cerca hasta que se les gasta el cartílago. Y una vez que se gasta el cartílago, empieza el desgaste y el dolor. Y acá van a prestar atención cómo una vértebra con una faceta absolutamente normal tiene una estructura anatómica perfecta, en donde la convexidad de la faceta se adapta perfectamente a la carilla superficie articular, y cuando vamos viendo las imágenes de abajo, van a prestar atención que ya la articulación está más vertical, la faceta está más subluxada, e incluso esta última imagen que es la que más me gusta para mostrarle, ya la articulación perdió su reparo y se metió dentro del canal medular. Y cuando una articulación está clavada dentro del canal medular, la ciática es constante, no es un disco, es una ciática invalidante. Yo les diría que el 60-70% de mis cirugías se deben a esto y no a una hernia de disco. Mucha gente va a decir, no, me operó por una hernia de disco, pero la hernia de disco es el factor que hace que pierda altura el cuerpo. Y al momento que pierde altura, la faceta articular se clava dentro del canal medular. Y muchas veces es una parte de la imagen que uno no observa. Lo primero que observa es el disco y no toma la referencia de la faceta. Y es el 70% de mi cirugía, o sea que es algo realmente muy importante. Inclusive acá les muestro imágenes para que ustedes vean intraoperatoria que tengo bien seleccionadas sobre algunos factores, como un cartílago sano, se lo puede explorar, es nacarado, liso, tiene los rebordes libres. En la segunda imagen ya ven que los bordes empiezan a hacer un poco de artrosis, se llama risartrosis en este segmento. Acá se ve que ya hay áreas que no tienen cartílago, y en la última imagen ven que hay un cartílago totalmente detonado, anfractuoso, que no es liso, que no tiene más cartílago hialino. Y estos son los pacientes que sufren lumbalgias crónicas, que son las lumbalgias que vemos todos y que vamos a tener todos, desgraciadamente, porque nadie va a estar invicto con la lumbalgia. La lumbalgia es un desgaste fisiológico de todos los seres humanos. Así que eso quiero que quede claro, que uno, modificando algunos factores higieno-dietéticos, tiene posibilidades de tener una sobrevivida sin tanto dolor, y ahí es donde hay que apuntar. Bueno, los objetivos que le decía recién de la interpretación de las imágenes, tiene varias cosas que no quiero detallar mucho y no ahondar tanto, pero nosotros medimos en las imágenes de frente la distancia interpedicular. ¿Por qué es importante la distancia interpedicular? Es muy importante cuando uno ve pacientes añosos, pacientes osteoporóticos. Muchas veces los factores de frente, una radiografía, no nos permite ver el hundimiento del cuerpo vertebral. Entonces hay otros factores que hablan de la expansión del cuerpo. Uno de ellos es la expansión de los pedículos de un cuerpo vertebral. Cuando uno tira una línea de arriba hacia abajo, ve que hay uno que está más abierto que el restante y uno empieza a sospechar.
¿Cuáles sospechas tenemos iniciales? La fractura osteoporótica. La segunda más importante, las metástasis. Entonces, son imágenes que uno debería tratar de tener en cuenta. Fíjense como acá se ve también que el reborde vertebral se expande en una fractura. Uno ve que esta vértebra está más ancha respecto a la vértebra de abajo. Si uno mira el muro posterior, se fue muy por fuera de los límites que tiene la vértebra superior. Otra de las imágenes que nos importa mucho en el plano sagital es el acuñamiento. El cuerpo vertebral tiene una forma cuadricular que tiene más o menos la misma altura delante y atrás. Cuando vemos que está acuñada, evidentemente soportó más carga de la que podía y terminó de fracturarse. En los perfiles también es importante evaluar estas imágenes, que son muy comunes de ver, pero que, a diferencia de la de recién, que hizo un colapso totalmente acuñado, tiene un crecimiento posterior abombado. Muchas veces estas fracturas son patológicas, son tumorales. Entonces uno ve un paciente que cree tener una fractura por osteoporosis y que muchas veces se puede tratar de forma conservadora y que no requiere de ningún tratamiento quirúrgico, y el paciente pierde la fuerza en las piernas y cuando la vamos a ver tiene hiperreflexia y no orina. Y cuando la vamos a estudiar, desgraciadamente en el momento que se hizo la resonancia, era una fractura inocua a 1, pero con asiento en una patología metastásica que terminó de crecer, expandirse al canal medular y generarnos una alteración neurológica. Las tomografías también nos demuestran cosas más específicas para tomar una conducta quirúrgica, como por ejemplo los fragmentos, qué tan desplazado está el cuerpo vertebral para que tenga cuidado en la hora de la técnica quirúrgica que emplee, no lesionar más de lo que está el paciente. Y bueno, las resonancias, que claramente es el estudio más completo, el que nos va a mostrar las lesiones ligamentarias, el que nos va a mostrar los colapsos discogénicos, el que nos va a mostrar si el cuerpo vertebral también sufrió en la estructura de él, con edema óseo. Uno acá ve que realmente se rompió por detrás el disco, pero no es esta la única imagen importante, sino que uno puede mirar atrás la médula, la señal de hiperintensidad que tiene, puede ver que el colapso del cuerpo vertebral perdió la estructura. Entonces, esta vértebra no tiene una lesión simple, estas son lesiones sumamente complejas y que probablemente por la inestabilidad que tiene, este paciente no vuelve a caminar pese a que se opere. O sea, técnicamente son lesiones sumamente graves. Y después lesiones indirectas, en fracturas donde podemos encontrar pequeñas colecciones en las facetas articulares que nos hablan de que la fractura lo que hizo fue soportar una carga axial más que una fractura cizallante. Y eso también me cambia el pronóstico porque el caso de arriba necesita una fijación de 8 segmentos de la columna y esta cirugía se puede hacer a través de una inyección de cemento único. Entonces, un procedimiento ambulatorio de 15 minutos que se hace con anestesia local le recupera la calidad de vida al paciente teniendo los dos una fractura en la columna. Entonces, realmente nos dan mucha información. Doc, lo interrumpo, nos quedan los últimos 5 minutitos para que estés al tanto. Creo que importante está casi todo, así que si quieren les paso un rapidito de lo que es balance sagital. El balance sagital lo vamos a ver todos en los consultorios hoy por hoy, que son los pacientes que pierden la ergonomía, pierden la capacidad de mantener el equilibrio, porque el desgaste de los discos hace que uno vaya perdiendo el eje no solamente en lo coronal, sino en el lateral. Y eso hace que el organismo requiera muchísimo más energía para poder deambular y genera dolores musculares insoportables, constantes y crónicos, porque realmente el músculo nunca descansa, el músculo tiene que soportar el 100% de la carga. Encima en su peor estadio, que es en un estadio de distensión, o sea, tiene que aumentar su longitud y soportar mayor carga. Para medir estos desbalances se utilizan un montón de líneas, una de ellas es la línea de la plomada, la otra es tomar las referencias de Russoli, que son los tipos de curva que tiene nuestra columna, la cervical que tiene lordosis, la columna dorsal que tiene cifosis, la lumbar de vuelta a la lordosis. Esto ya es un poquito más complejo, es simplemente de modo de introducción, que en la columna, como se ve vinculada a la pelvis, no toda la patología de la columna no tiene que tener relación con la pelvis, esto no es así. Muchas veces los pacientes que tienen muchos discos degenerativos tienen que compensar ese desequilibrio a través de sus caderas y hacen lo que nosotros llamamos una anteversión pelviana o una retroversión pelviana. Y es muy importante medir todos estos factores, la incidencia pélvica, el tilt pélvico, el sacral slope, que son todas medidas que a mí me ayudan a saber si con la fisioterapia tengo capacidad de mejorar el rango de elongación del piramidal, del glúteo medio y de los músculos que me ayudan a antevertir la pelvis.
Como vemos, la reducción sifótica de la columna torácica hace esto que le estaba mencionando, que el paciente empiece a perder el equilibrio. Y los mecanismos compensadores, a medida que vamos creciendo, también se pierden. La altura de los discos, las facetas articulares que van colapsando, los desgastes. Entonces, son varios los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de ofrecerle a un paciente que tiene un desbalance un tratamiento. La bipedestación sabemos que es el estado ergonómico enérgico más económico del ser humano, entonces cada vez que uno interfiere sobre el balance, pierde respecto a su calidad de vida. Y acá vemos el ejemplo típico, un paciente tipo A, en donde el fémur y la tibia tienen una alineación perfecta, y el paciente tiene un balance positivo. El segundo caso, en donde ya la cifosis por la misma artrosis hace que la columna esté hacia adelante, pero con la pelvis y con las rodillas logra compensarlo y sigue en equilibrio. Y el tercer caso, el paciente en donde ya no tiene forma de encontrar un balance, en donde encuentra una flexión de la cadera, una flexión de la rodilla y una flexión de los tobillos para encontrar su equilibrio. Generalmente esa persona tiene que mirar con el cuello hacia arriba para poder vernos de frente. Y después, bueno, hay casos clínicos que no sé si son necesarios, pero bueno, en este caso claramente el problema de esta niña no es un desbalance sagital, es un desbalance coronal. En el plano de frente vemos que tiene una jiba en un torso lateral derecho. Esta pacientita tiene una escoliosis idiopática de casi 80 grados y lo que se hace es una corrección instrumentada y uno ve en la imagen de arriba como una chica de 13 años que se sentía, pobrecita, una chica discriminada en todo sentido, porque no se cuidaba, no se vestía, usaba ropa amplia, era introvertida, no tenía amistades, no le gustaba salir de casa, pasó a ser la líder de su curso, se muestra con ropa apretada, usa minifalda, tiene novio y está súper feliz de haber tomado esa decisión. La columna no es simplemente dolor, la columna tiene un montón de patologías asociadas que realmente hay que tener en cuenta y hay que saber interpretar, y se relaciona, como decíamos recién con Leo y con Sergio, con todos los organismos y con todos los sistemas. Bueno, no quiero ahondar mucho, hay muchas causas de lumbalgia. Perdón la interrupción, ¿puedo hacer una consulta, Diego? Sí, antes que se corte, sí. ¿Qué porcentaje, yo sé que lo tuyo es muy subespecialista, pero sí, qué porcentaje de gente que ingresa al consultorio tiene tratamiento ortopédico médico y qué porcentaje lleva a un tratamiento quirúrgico, digamos? O sea, digamos, no sé si me entiende la pregunta. Sí, se entiende. Yo opero de las deformidades que veo al año el 0,3%. Eso yo lo tengo porque es una estadística que nos piden cargar todos los años. O sea que es muy poco frecuente el tratamiento quirúrgico. No así, yo opero entre 7 y 9 deformidades por año. O sea, todos los meses una escoliosis o mes de por medio opero. Doc, no sé si llegas a ver la consulta que tenemos de Natalia en el chat. A ver, déjame buscar. La telemetría, si solicitas telemetría. Sí, la telemetría es muy importante. En las deformidades, sobre todo previas al desarrollo de la adolescencia, son importantes porque muchas veces son un origen de la escoliosis. Las escoliosis son formas de compensación. Entonces, hay enfermedades fibromusculares, hay enfermedades idiopáticas y hay enfermedades congénitas